¿Cómo están amigos? Bienvenidos a una edición más de Barrio Deportivo, todos los fines de semana. En esta oportunidad me toca estar con Fresia La Torre. ¿Cómo estás, Fresia? Es un gusto estar contigo en esta edición del programa. Igualmente, Santino, muy buenas tardes. Sí, hoy día una entrevista especial y que nadie se puede perder tampoco. Tenemos al gran atleta José Luis Casas. Y nada, igualmente también compartir tú lo que me acabas de decir, el cumplido, es un gusto también compartir contigo esta entrevista. Así que vamos a empezar ahí presentando al invitado. Así es, Fresia, y vamos a presentar a nuestro invitado el día de hoy, José Luis Casas Carrión, paratleta nacional en la disciplina de paratletismo. ¿Cómo estás, José Luis? Es un gusto tenerte aquí en el programa, es un gusto que nos hayas brindado un minuto de tu tiempo para conversar acerca de tu trayectoria deportiva en el paradeporte. Hola Santino, hola Fresia y a todos los seguidores de Barrio Deportivo. Muy bien, gracias a Dios, muy bien de salud y muchas gracias por la invitación a su programa. Fresia, adelante. Sí, José. Bueno, yo quería empezar primero por poner a la gente en contexto, quizás gente que aún no te conoce. Tu historia realmente es de admiración porque tú eras militar, eras comando, con tu carrera, con todo por delante, hasta que creo que no quiero llamar un mal momento, sino porque a ti te ha servido para lograr grandes cosas, pero llega un momento clave en tu vida que es la gran Operación Libertad, la que muchos conocen operación fallida, la llamaron los medios. Para ti, esta Operación Libertad, ¿qué significó? Y si para tu vida fue una operación fallida. Bueno, sí, primero, hoy más que nunca, con las situaciones y circunstancias que vivimos, nos damos cuenta que debemos apreciar la vida cada segundo que vivimos y darle gracias a Dios. Yo soy mayor del ejército en retiro, pasé el retiro el año 2015 y el año 2012 fue la Operación Militar Libertad, en la cual fuimos al rescate de trabajadores del consorcio de Camisea en abril del 2012. Eh, yo considero que no, particularmente como jefe de patrulla en ese momento, porque estaba al mando de 18 personas, eran 16 en mi patrulla, más 3 francotiradores, éramos 19, yo estaba al mando de esa patrulla. Fuimos en un primer momento a apoyar a la policía que había sido atacada, habían derribado un helicóptero, posteriormente a seguir la ruta de los delincuentes terroristas, pero en la parte del terreno, en la parte táctica, en la parte que nosotros pusimos el pecho en todo momento, no considero que fue una operación fallida. Los medios criticaron mucho esa operación. ¿Por qué? Porque no hubo una planificación estratégica seria. Lo tomaron muy a la ligera, pensaron que el enemigo, que era el terrorismo, no sabía hacer la guerra. Quizás los terroristas tienen años en esa zona y esa zona fue mucho tiempo desatendida. No habían bases militares en ese momento ahí, porque nosotros veníamos de Pichari. Entonces, ellos habían trabajado el terreno, ya sabían lo que hacían, ellos secuestraron a esos trabajadores para hacer una acción disuasiva. Posteriormente fueron relevados los ministros de Defensa Interior, los comandantes generales del ejército, en ese caso de la policía, porque ellos tienen la responsabilidad política. Al más alto nivel, ellos son los que toman las decisiones, no los que estamos en el terreno. Nosotros en el terreno tomamos la decisión de ir a rescatar a las personas. Imagínate en un pleno enfrentamiento que te digan que tienes que ir a pesar de que no están en las condiciones adecuadas, ¿no? Entonces, yo rescato el valor de todos los hombres que estuvieron conmigo a mi lado. Hasta el día de hoy recuerdo claramente cómo pasó toda esa operación y le doy gracias a Dios por haberme permitido vivir y hoy en día haber logrado a través de esa experiencia muchas cosas que quizás no lo hubiera logrado en la vida militar en la que estaba, ¿no? José Luis, luego de esta operación, y he visto también entrevistas tuyas en las que cuentas
qué pasó luego, tú no pierdes la pierna en la operación. Prácticamente era como No. que de todo tú te la habías llevado fácil, por decirlo de alguna manera, Sí. porque solamente te habían detectado una fractura o algo así, es lo que había visto en una entrevista tuya. ¿Cómo fue ese proceso? Porque de primer momento que te digan relativamente todo está bien, a que te den una noticia y que te digan tu vida ya no va a ser la misma, la misma de antes, ¿cómo se asimila eso? Sí, fue complicado, y como bien lo mencionas, ¿no? Y eso siempre lo digo, ¿no? A veces, en un primer momento, el enfermero cuando llega a mí en plena explosión, vino la explosión y después vinieron los disparos, y obviamente la onda expansiva, todas las esquirlas se habían caído en mi cuerpo, en mi brazo, en mi cara, pero no había perdido los borceguizos, que son las botas militares. Mi compañero de adelante perdió la pierna inmediatamente, mi compañero de atrás igual, los dos perdieron una pierna, el que estaba más atrás perdió las dos piernas. Entonces yo, cuando me toca a mí el enfermero me dice fractura, entonces digo, wow, la saqué fácil. Entonces ahorita hay que tratar de salir vivos de acá. Entonces esa fue la primera reacción. Pero ya posteriormente, cuando ya llego al hospital, después de más de un día, la situación ya se volvió un poco más compleja porque la onda expansiva había destrozado prácticamente todo el talón y la articulación. Lo había hecho prácticamente polvo, entonces, y las quemaduras estaban internamente. Entonces, poco a poco fueron sacando en las operaciones que tuve, en las limpiezas quirúrgicas, que finalmente me quedé sin talón, me quedé sin articulación, parte de los huesos del pie de igual manera. Entonces, ya el médico ahí me dice que yo ya no iba a poder volver a correr. Creo que fue en la tercera, cuarta operación que tuve en Lima, porque pues me voy a un hospital del extranjero, pero obviamente, ¿no? En un primer momento sí, chocante, impactante, doloroso, pero había muchos motivos por qué vivir y tenía a mi hijo pequeño, y entonces dije, no, tenemos que ver la mejor manera de cómo recuperar mi pierna. Yo había visto casos exitosos de otros, porque obviamente el terrorismo no es de ahora, el terrorismo viene de hace muchísimos años atrás, ahora el narcoterrorismo. Entonces yo decía, no, tengo que ver la mejor manera de cómo reconstruir mi pie, de cómo arreglar y cómo poder volver a correr, ¿no? O hacer deporte, que era lo que siempre estaba vinculado, a pesar de que estar en la actividad, ¿no? Porque siempre me encantaba correr. Santino. Gracias, Fresia. Ahora, José Luis, si bien es cierto esto, lo que ocurrió hace mucho tiempo, lo que te ocurrió, dio un giro total. ¿Y cómo llegas a ya meterte de lleno a lo que es el paradeporte, a lo que es el deporte en sí? Me meto de lleno, bueno, yo nunca había hecho para deporte, obviamente, porque no tenía discapacidad. Yo ya quiero la discapacidad, ya a los 31 años, 32 años, por ahí, ya después de todo el proceso largo de reconstrucción. Después vengo al Perú nuevamente a hacer terapias y todo eso no se podía. Mi pronóstico era malo a futuro. eh, Había infección al hueso, osteomielitis, y me dijeron que tenía celulitis también en el pie. Entonces, por última opción que me dieron, y obviamente que también sí estaba ahí permanente, era la amputación para yo poder volver a recuperar una calidad de vida. Yo considero que había hecho todo lo posible por salvar mi pie, entonces ya regreso con una prótesis después de mi última operación en el 2014, regreso en enero del 2015, y ya había recibido una invitación de mi entrenador, que es el mayor Calmet, que estaban entrenando en la escuela militar, estaban preparándose para los Juegos Parapanamericanos de Toronto, con Carlos Felipa, y yo ya había traído una pierna para trotar. En un primer momento para quedarme en el ejército, pero sin embargo esa pierna me sirvió ya para mis primeras competencias, que fueron ya desde agosto, septiembre, octubre del año 2015. Tuve un tiempo muy rápido de recuperación. Me ayudó mucho el tema del ejército en el hospital militar, las terapias, y es ahí donde conozco el atletismo o el paraatletismo, ¿no? Que nunca lo había practicado de manera profesional. Yo había hecho otros deportes en el ejército, lucha libre, había hecho atletismo, pero no de manera profesional.
todo era recreativo, y hasta que conozco el atletismo de alta competencia, pero en el paradeporte, ¿no? ¿Y y cómo fue la forma de que tú te halles con el paradeporte? ¿Te fue difícil al principio? ¿Cómo poco a poco pudiste yendo a acoplarte, ¿no? Digamos, a la nueva vida que te estaba dando o que estabas teniendo en esa oportunidad. Bueno, al inicio sí, como todo, toda cosa nueva, te cuesta el tema de adaptarme a la prótesis, porque yo recién tenía una amputación, tenía que volver a caminar, reeducarme en la marcha, era como un niño que tiene que volver a caminar, y tenía que caminar, hacer terapias para caminar, y estaba corriendo, ¿no? Nuevamente, ¿no? O trotando, ¿no? Yo me acuerdo claramente que primero corría una vuelta al estadio, imagínate, y de ahí me empezaba a doler el muñón, me empezaba a doler la pierna. El muñón es la parte donde es la amputación, ¿no? Me dolía un poco las rodillas, el tema del equilibrio, de ahí a veces terminaba quizás el entrenamiento con dolores de cadera. Al inicio sí me costó un poco adaptarme. eh, Posteriormente no logro alcanzar una clasificación a Toronto porque en sí era muy corto el tiempo que tenía, pero eso hizo que participe en otros eventos y ya me puse una meta muy alta, que era un objetivo muy alto, que era llegar a los Juegos Paralímpicos, ¿no? Que es la máxima, el máximo evento deportivo que aspira a un atleta paralímpico o un atleta convencional, ¿no? Que es la Olimpiada, y en este caso para nosotros la Paralimpiada, ¿no? Al inicio sí fue un poco duro, pero ya hoy en día ya han pasado algunos años, y uno se va acostumbrando y se va ajustando a las prótesis, ¿no? ¿Y por qué? Porque también el muñón obviamente se va a ir reduciendo poco a poco cada cierto tiempo, ¿no? Y de ahí tienes que mantener un peso, tienes que tener una alimentación, obviamente no puedes subir mucho de peso porque ya no te entra no te entra el encaje, que es el socket en este caso, y así. Y aparte también que cada cambio de socket es una inversión, ¿no? Y en ese momento todavía no había mucho conocimiento del movimiento, ¿no? O sea, las empresas no te apoyaba casi nadie, no todo salía de tu bolsillo, ¿no? Hoy en día, gracias a Dios, después de los Juegos Panamericanos, ya se ha visibilizado más el movimiento paradeportivo, y hay más empresas, hay más patrocinios para nosotros, los paradeportistas, ¿no? Sí, yo te quería preguntar también, ¿cómo fue el proceso hacia Río 2016? Porque nos mencionas ahora fechas y nos dices en el 2014 aproximadamente tu última operación. A Río 2016 no hay mucho tiempo para No hay una nada. preparación de repente en estado óptimo, claro, es casi nada. ¿Cómo fue para ti afrontar una experiencia de esta índole para ese poco tiempo? Y sobre todo también el proceso, imagino que todavía estabas de asimilar cómo era tu nueva adaptación, ¿no? Cuéntanos tu experiencia. Claro, a ver, septiembre de 2014 me, es mi última operación de amputación. Ahí me amputan la pierna. Y ya en enero yo ya regreso del 2015 con una prótesis, y las Paralimpiadas eran en el 2016, más o menos en julio, agosto. Entonces, empecé de cero. Me acuerdo que mi muñón todavía a veces tenía heridas, sangraba, pero ya después de Toronto, ya con mi compañero Carlos Felipe, él también ya estaba preparándose para los Juegos Paralímpicos, y tenías que participar, tenías que tener eventos internacionales, hacer marcas mínimas. Tú sabes más o menos que en el tema del atletismo y la natación todo es marcas, ¿no? Hay un cuadro de marcas mínimas para poder acceder a torneos y eventos. Voy a Brasil, un primer evento en noviembre octubre del 2015 me parece, o noviembre, y hago una buena marca, porque había empezado yo creo que con 15 segundos, a Brasil llego con 13, y así voy bajando poco a poco, y empezamos en enero del año siguiente, el 2016, el año de los Juegos,
gracias obviamente al apoyo de la Federación, de la Asociación Paralímpica, tuvimos eventos que nos permitieron tener un buen ranking y una buena participación. Fuimos a Alemania, fuimos a Brasil, fuimos a Colombia, fuimos a Ecuador, y, y nos llega la grata sorpresa de la Asociación Paralímpica que uno de los que yo iba a los Juegos era yo, ¿no? Entonces imagínate la gran satisfacción. Obviamente, ¿no? El entrenamiento era a doble horario, durísimo en la escuela militar. Entrenábamos casi 8 horas diarias, 4 en la mañana, 4 en la tarde. Aparte, también tenías que a veces trabajar para sostener, porque no, el deporte, yo no podía vivir del deporte netamente, ¿no? Se entrenábamos de las 5 de la mañana con el profesor Calmello, a las 8 ya terminaba, o a las 8 o 9 me iba a trabajar y nos volvíamos a encontrar en la noche. Fue un proceso muy duro, y que a veces uno recuerda, wow, todo lo que pasamos para llegar a la Paralimpiada. Obviamente, ya desde el hecho que llegues al evento máximo del deporte, es una satisfacción. Yo creo que ha sido muy independiente de las medallas que he podido ganar en algunos eventos internacionales, ya el simple hecho de estar en la historia y haber participado en pruebas de pista, porque fui el primer peruano en participar en una prueba de pista de atletismo paralímpico, y en la misma pista que corrieron grandes deportistas como Usain Bolt. Entonces obviamente me llenó mucho de orgullo de que el país, en este caso nuestro país, el Perú, haya podido ser representado por 6 deportistas, 5 de atletismo y 1 de ciclismo, que fuimos a este gran evento internacional. Ahora, hay 3, 4 clasificados también, para que más o menos uno se dé cuenta lo difícil, lo duro que es llegar para un certamen como este, ¿no? Sin embargo, todo este proceso ha sido fructífero para ti porque ganaste una medalla de plata en los Juegos Mundiales Militares. ¿Qué sientes tú que cambió en Así ti? es. ¿Qué sientes tú que cambió, ¿no? De cómo llegaste a Río y cómo llegaste a los Juegos Mundiales Militares que finalmente te hizo ganar la medalla. Sí, yo la verdad creo que todo es un proceso, ¿no? Nada llega de la noche a la mañana, y si llega muy pronto, quizás no lo sabes valorar, ¿no? Todo el deporte también es disciplina, perseverancia. La vida militar me enseñó eso, y fuimos una delegación de 15 deportistas, dos paralímpicos, que era Felipe y yo, y logramos 4 medallas, ¿no? 2 Carlos, Felipe, y 2 yo, ¿no? Una de plata y una de bronce en 200 y la de plata en 100 metros y la de bronce en 200 metros planos. Feliz, contento en China, imagínate, justo en Wuhan, donde fue la pandemia, donde inició la pandemia. Justo nosotros estábamos en octubre y en noviembre sale esta situación del COVID. Imagínate, fue nuestro último evento internacional y con medalla. Obviamente, yo creo que es una satisfacción sí, que se siente de manera increíble, y obviamente siempre agradeciendo al equipo que está con nosotros, ¿no? Al entrenador Miguel Calmet, al equipo multidisciplinario, a Daniel Dulanto, que es el que nos ve la parte de fisioterapia, a Edgar Atapaucar, que es el que nos ve la prótesis. O sea, es un equipo que está atrás de nosotros, que a veces no se ve, pero está ahí permanentemente para ver cualquier detalle que meritamos, ¿no? Que meritamos tener nosotros ahí, porque para ir a competir nosotros tenemos que llevar prótesis, herramientas y todo eso para que... Y de buena anécdota, a Carlos justo se le rompió parte del socket antes de competir, ¿no? Y esas cosas pueden pasar, ¿no? En plena competencia, ¿no? Y no es que tengamos dos prótesis o 2 piernas, ¿no? Como esas palancas Blake que tú más o menos has visto en algún video, ¿no? Santino. Hola, José Luis. Si es que los Juegos Panamericanos no se hubieran hecho en Lima, ¿crees que quizás el apoyo al paradeporte aquí en el país no se hubiera dado como se está dando hasta el momento, luego de haberse hecho los Juegos Panamericanos aquí? Bueno, yo creo que si los Juegos Panamericanos no se hubieran hecho acá, no hubiera habido este gran despertar y el interés en el deporte. Lamentablemente, y eso aprovechando la coyuntura,
no tomaron en cuenta el deporte en esta cuarentena. Recién de la reunión que ha tenido el IPD con Juan Carlos Oblitas, de la Federación de Fútbol, que es el director deportivo, con la presidenta del Consejo de Ministros, no se hubiera reactivado el deporte. Ustedes que están involucrados en el deporte, nosotros también que hemos estado también alzando nuestra voz de protesta como los deportistas que están clasificados en los Juegos, y obviamente se debió hacer un plan, una burbuja, algo. Hemos sido el único país en Sudamérica y creo en el mundo que ha paralizado totalmente su deporte. No se ha visto en ningún lado, ¿no? Lamentablemente todavía el país o las autoridades o los que están al mando del gobierno no se dan cuenta de la importancia y cuánto tiempo invierte una persona, un atleta, en su preparación para unos juegos. Hay atletas clasificados. Hay chicos que han tenido que salir a México, que sí los conoce, que es Sandoval, Rosville Guillén, Jenny Vargas y Carlos Angama. Se han ido a México a hacer un más entrenamiento porque no han podido parar. Ahorita estamos metidos en casa. Recién, a raíz de esa reunión fructífera, por presión quizás de la Federación de Fútbol, creo yo, ahora han reactivado los entrenamientos de los deportes federados y los profesionales, ¿no? De lo que se vive, el vóley y el fútbol, ¿no? Y obviamente los deportes federados que somos todos nosotros, ¿no? Ya creo que nos han comunicado que este lunes ya se reanudan los entrenamientos, ya seguramente con protocolos, nos van a avisar, obviamente, pero obviamente Lima 2019 fue el primer paso para que obviamente el movimiento deportivo y paradeportivo crezca cada día más en el Perú y no podemos permitir que esto se paralice, ¿no? No están habiendo eventos, hay presupuestos seguramente del IPD en el cual se tiene que emplear, obviamente. Ahorita se van a empezar a reactivar los eventos internacionales. Nosotros estamos a la espera bueno, íbamos a viajar a Colombia este marzo, pero parece que se ha suspendido, se ha postergado el evento de marzo. En abril teníamos el Caixa de Brasil, que siempre se va, que tampoco está con fecha cierta. Los únicos eventos oficiales confirmados se están dando ahorita en Dubái, que ha ido Colombia, que ha ido Chile. Mira, para que más o menos te des cuenta, ha enviado selección paralímpica de atletismo Chile, Colombia, Ecuador. Nosotros no. O sea, es así, ese es un retroceso. Ese es un retroceso que se da. Y ahorita los eventos de Europa, ¿no? Que va a haber en Francia, que va a haber en Italia. Pero lamentablemente el presupuesto y la poca, o el poco interés de la empresa privada en temas para deportivos es una limitación grande para que no se pueda desarrollar más, ¿no? Gracias. Sí, aprovechando esta pregunta, Santino, ¿qué crees tú que es lo que falta? Nos hablabas que la inversión privada es la que ha aumentado y la que está permitiendo que se desarrolle el deporte, pero la responsabilidad principal debe ser de la parte estatal. ¿Qué crees tú que falta? ¿Es cuestión de leyes? ¿Cuestión de solamente de repente abrir los ojos un poquito más y darle un poco más de presupuesto? Tú como deportista que lo vives día a día, ¿qué es lo que falta? ¿Qué se debe mejorar que pueda de una vez despegar el deporte, que no sea fútbol, que haya movimiento en la gente y que despierte el interés, ¿no? Bueno, se tiene que primero trabajar transversalmente, ¿no? Yo considero desde las bases, ¿no? Desde el colegio, en el tema de la educación física, el Ministerio de Educación tiene que, repotenciar la Dirección Nacional de Educación Física y obligar a los colegios, obviamente, que practiquen más educación física. Bueno, ahorita por la pandemia, obviamente no se puede, todo es virtual, todo ha sido remoto, seguramente va a seguir siéndolo hasta que gran mayoría de la población se vacune. Primero desde ahí. Después, en el tema de las Olimpiadas escolares, anteriormente o antiguamente salían de ahí grandes deportistas, el tema de la FEDU, que es la Federación Universitaria, también en el tema de reestructurar la Ley General del Deporte, que quedó pendiente, también el presidente del IPD
cuando después de los Juegos de Lima 2019, no sé si recordarán, le quitaron el programa de apoyo al deportista a muchísimos deportistas, creo que fueron más de 200, muchísimos. De ahí manifestaron que iban a revisar los manuales metodológicos, porque cuando el Estado te da un apoyo al deportista que es económico, que te da una subvención, va de acuerdo a unos criterios de un manual metodológico. Por ejemplo, si tú no sacas medalla en 6 meses del año, te quitan el apoyo, algo así. Entonces, obviamente, pero a veces un paradeportista tiene un solo evento al año, o máximo 2. Entonces, ¿cómo? Y si justo en ese evento no sacaste medalla, te quitaron el apoyo. Y yo más o menos también he estado viendo que para que te apoye o que haya una subvención, primero tienes que tener un logro, tener una medalla colgada o tener un nombre ganado. Tampoco se está apoyando por el talento, por el desarrollo de los talentos. Nosotros en el mundo paradeportivo conocemos muchos jóvenes de 15, 14, 16, 17 años que pueden estar en proyección, pero ¿cómo los apoyas? El Estado no apoya eso. Los presupuestos sí, Fresia han aumentado del IPD desde un par de años antes de los Juegos de Lima 2019, han ido aumentando, pero ahora creo que se ha estancado por el tema de la pandemia. Te pongo ejemplos, si tú entras a la página de transparencia y vas a hacer un comparativo del año de los Juegos a este año y al año pasado y este año, ha disminuido en un 50% los presupuestos, por lo menos. Entonces, obviamente, ahí te das cuenta que, bueno, sí, efectivamente no hay eventos, pero hay maneras de generar quizás enviar a lugares para hacer bases de entrenamiento donde se pueda, no sé, se puede hacer muchas cosas. Ha habido aumento, pero obviamente el tema de la pandemia ha ido disminuyendo. Yo menciono a la empresa privada porque sí, hoy en día sí se ha fijado en apoyar a algunos paradeportistas, ¿no? No a todos, pero obviamente sí. Las empresas tienen que tener mayor responsabilidad social, pero cada empresa decide a qué lo direcciona, ¿no? Nosotros obviamente, muy aparte, tenemos una asociación que promueve el paradeporte y tocamos muchas puertas y muchas se abren y muchas se cierran, ¿no? Porque es así. El error sería aquí, entonces, se premia el resultado, pero no se apoya el proceso, ¿no? El Porque, proceso se debe claro, apoyar o sea, más. si Uh-huh. exacto. Entonces, es lo que se trataría de promover y justamente es por eso importante que personas como tú nos salgan siempre en las entrevistas, que trabajen como lo vienen haciendo, porque yo siempre, y con otros invitados también digo, el esfuerzo y el reconocimiento que tiene el deporte ahora es gracias a ustedes, porque ustedes mismos lo promueven. No hay un medio especial, así como transmiten fútbol, por ejemplo, que promueva el deporte en general, sea el que sea, ¿no? Entonces, agradecerles a ustedes, que son ustedes mismos los que cada vez hacen crecer esto. Y Gracias. una duda personal, sí. ¿Estás de acuerdo tú con la etiqueta que se le pone al deporte paralímpico? ¿Consideras tú que es necesario el diferenciarlo, el deporte olímpico y el paralímpico? Mira, paralímpico no es por se puso Paralimpiadas porque es paralelo a los Juegos Olímpicos. O sea, no es por el tema de la discapacidad. O sea, el es paralelo a los Juegos Olímpicos, por eso es paralímpico, ¿no? Bueno, atleta paralímpico es un atleta que ha ido a una paralimpiada, ¿no? Ya como atleta olímpico es que ha logrado ir a una olimpiada, ¿no? Entonces, no es una etiqueta que yo la vea mala, porque anteriormente siempre decían, no, discapacitado, minusválido, inválido. Con el transcurrir del tiempo, esto ha ido evolucionando y el lenguaje o la comunicación inclusiva hoy en día ya se estandarizó, se dice persona con discapacidad. Hay una campaña también del CONADI que dígalo con respeto, ¿no? Persona con discapacidad. Persona con discapacidad visual, persona con discapacidad intelectual. Entonces, obviamente, no, pero ese es un trabajo que también se tiene que hacer desde el hogar, desde la casa, desde los colegios, para que se sepa tratar y comunicar
desde chiquitos, ¿no? A las personas, no, pero anteriormente no, te decían, oye, el ciguito, oye, el esto, no, no, o el pobrecito, ¿no? No, nosotros simplemente exigimos respeto, que nos traten con respeto, que nos demos respeto, porque siempre lo voy a decir, la discapacidad no tiene no es una incapacidad. Las personas con discapacidad somos el 10.7% de toda la población del país. Entonces estamos hablando de más de 3 millones de personas que tienen algún tipo de discapacidad. O sea, puede ser una amputación en silla de ruedas, intelectuales, etcétera. Pero obviamente no nos hace ciudadanos de segunda categoría ni nos quitan derechos, ¿no? Tenemos los mismos derechos, simplemente queremos la igualdad de oportunidades y eso se ha ido logrando a través del tiempo, obviamente porque también en los medios de comunicación, los periodistas, los jóvenes, los futuros periodistas y los periodistas ya más rankeados nos han dado también los espacios para poder también difundir el movimiento de nosotros, ¿no? Igualdad de oportunidades, entonces es lo que nos falta, nos lo dejas claro, José Luis Casas. Santino. Sí, Fresia, José Luis, agradecerte de verdad por estar con nosotros. Ha pasado rápido el tiempo de estar contigo, de haber charlado un poquito. Esperemos que nos puedas acompañar en una próxima oportunidad para seguir hablando, porque seguro quedan un montón de cosas para seguir hablando. Te agradezco mucho, José Luis, de verdad. Y antes de finalizar, ¿dónde te podemos encontrar? Tus redes sociales. Bueno, tengo el Facebook, @José Luis Casas Carrión, y el Instagram igual, @José Luis Casas, y también en el Centro para Deportivos Sin Límites, en la fanpage del Facebook, @CPD Sin Límites, para cualquier cosa. Muchas gracias. Bien, muchas gracias, Luis. Fresia, muchas gracias, Santino, siempre es un placer. No, José Luis, gracias a ti por estar aquí en Barrio Deportivo. A ti también, Fresia, muchísimas gracias por acompañarme el día de hoy. Sí, igual, Muchas Santino, gracias. agradecerte por esta genial entrevista, agradecerle a José Luis por su tiempo, y nada, estoy segura que a todos los integrantes de Barrio Deportivo que nos siguen día a día, tanto en el fanpage de Facebook como en el Instagram, les va a gustar y van a sacar siempre algo positivo de todo lo que hacemos por ellos, ¿no? Así que gracias por esto. Bien, amigos, nosotros ya nos vamos retirando hasta la próxima semana, que seguramente vendremos con más entrevistas aquí por Barrio Deportivo. Permiso.